La contraseña es Lola. Ah, no, ahí está, la contraseña es Lola, así que cualquier cosa, si tienen que salir y volver a entrar y les pide contraseña, ponen Lola y entramos. Santi, ¿ya estás ahí? Sí, acá estoy. Bueno, chicos, estamos ahí, estamos en 31 personas, me parece que es una buena cantidad de gente como para arrancar y era más o menos la que teníamos pensada, así que bueno, arrancamos, bienvenidos. ¿Todos abrieron la pantalla de Flash? ¿Todos están viendo la palabra Flash fuera de cámara? Bien, vamos a hablar de Flash fuera de cámara, pero antes de hablar de Flash fuera de cámara, me parece que lo que tenemos que hacer es hablar de Flash. Y Flash es una herramienta que nosotros nos dimos cuenta con el tiempo que a todos a lo mejor siempre les genera un problema, les genera una desconfianza, les genera una gran dificultad, por eso una vez toma la postura de decir, no, yo trabajo con luz natural porque me gusta más, y me parece que en realidad uno termina a veces laburando con luz natural. Puede ser porque le gusta más o puede ser porque también esté un poco de moda. Eh, el tema es que nosotros como fotógrafos tenemos que tener la capacidad de resolver todo tipo de situación lumínica, y si bien hoy la luz natural está de moda, es muy probable que a lo mejor un cliente te pida una determinada iluminación para un laburo, para una campaña, para una editorial, para cualquier cosa que requiera un tipo de iluminación. Entonces, si el cliente te manda una referencia donde se está laburando con una luz dura, con determinado grosor de sombra, con un determinado color, sí o sí a lo mejor tenemos que trabajar con flash. Entonces es importantísimo entender el flash, y también es importantísimo entender cómo trabaja el flash, qué limitaciones me puede llegar a ofrecer el flash con respecto al equipo que yo tengo. Para mí el flash es algo maravilloso porque es la posibilidad que uno tiene de tener a su alcance una fuente de luz portátil que goza de características muy buenas, por ejemplo, la temperatura color, bien, y la posibilidad de tomar imágenes a mi gusto en cualquier lugar. ¿Qué es un flash y qué características tiene? En primera, Santi, ¿tenemos placas de manual TTL y automático o no tenemos? Sí, Bien, ahí. perfecto. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de qué es un flash, vamos a hablar de los tres tipos de flash que tenemos, y vamos a contar con tres tipos de flashes nosotros. Flash manual, flash automático y flash TTL. Esas serían las tres generaciones que tenemos de flash. Todos los flashes son manuales y algunos tienen la posibilidad también de ser automáticos y TTL, aunque han salido algunos modelos. Canon tiene un modelo que es solamente TTL, no sé qué tan aconsejable sería comprarse ese flash, pero en el 90% de los casos, independientemente de que los flashes presenten automatismos, siempre los flashes van a ser manuales. Así que hoy vamos a hablar un poco de esto, de las tres generaciones de flash que tenemos, qué tipo de luz tiene, cómo podemos modificarla y cómo podemos hacer que el flash trabaje a nuestro favor. Vamos a hablar de flash de Zapata y vamos a hablar... acá me preguntan si estoy hablando ya. Sí, estoy hablando, me escuchan, ¿no? Sí, Lee te me estaba pregunta preguntando. eso. Genial, joya. Tanto el flash de Zapata como el flash de estudio presentan las mismas características. De hecho, a veces uno dice, no, me quiero comprar un flash de estudio. El flash de estudio es mucho más rudimentario que un flash de Zapata. Es decir, el flash de Zapata hoy ofrece una serie de características y de tecnología que los flashes de estudio no ofrecen o están empezando a ofrecer ahora y en sus gamas más grandes, porque si no, un flash de estudio es solamente un flash manual, que lo que tiene es mayor autonomía y mayor potencia, pero bien nosotros con nuestro flash de Zapata podemos realizar el mismo tipo de fotografías que estaríamos realizando con un flash de estudio, entendiendo la luz del flash y entendiendo también un poco qué modificadores utilizar. Es importantísimo para poder entender el flash, poder entender la luz. Si ustedes entienden la luz y son buenos iluminadores, van a ser, por supuesto, buenos usuarios de flash. Porque un montón de principios de la iluminación los tenemos que transportar al flash. Así que vamos a arrancar. Ahí, Santi, me pusiste de fondo los tres tipos de flash, pero arranquemos primero con lo primero, ¿dale? Dale. ¿Va bien, chicos, no? ¿Se escucha? Estoy intentando grabar y me dice que las grabadoras están ocupadas. Acá estamos en tipos de luz. En este momento. Antes que nada, esto a lo mejor es muy sencillo, pero miren, está bueno siempre grabarse las cosas. Nosotros nos vamos a encontrar que tenemos dos tipos de luz.
Luz continua y luz intermitente. La luz continua seguramente es la luz con la que más acostumbrados estamos a trabajar nosotros. La luz del sol es continua, la luz de una lámpara es continua de la casa, de los exteriores, cualquier tipo de fuente de luz donde la luz constantemente esté viajando por el espacio es luz continua. Si nosotros recordamos los que estuvieron la otra vez en la clase de fotografía inicial o los que ya son fotógrafos o saben que la cámara forma la imagen a través de la luz reflejada y saben que el fotómetro de la cámara responde a un tipo de luz. La fotometría se realiza gracias a la luz continua. Esto quiere decir que el fotómetro de mi cámara solamente va a poder trabajar y yo voy a poder obtener un parámetro de exposición correcta cuando trabajo con la luz continua. Y la luz continua, que no para de viajar, yo la puedo controlar con las 3 herramientas que controlan la luz en la fotografía, que es la sensibilidad, la velocidad y el diafragma. Una de las preguntas que vi ayer que alguien hizo era que a lo mejor se le complicaba un poco eso y qué sé yo, y cómo exponer correctamente con un flash. Otro tipo de luz que existe es la luz intermitente, y justamente la luz del flash es una luz intermitente. En primera instancia, eso nos estaría presentando uno de los primeros problemas que surge al momento de trabajar con flash, que es cómo controlo la exposición si el fotómetro que la cámara me ofrece no funciona. Acá dice Lidia quiere que le grabe porque no escucha y no sé cómo se graba. Bien, bueno. Ahí Santi está tratando de grabar. Si no, decirle a Lidia que mañana le mando un audio de 1 hora y media y le cuento todo. No estaría pudiendo hacerlo de la grabación. Por ahora me dice que todas las... Pero igual todos están acá prestando atención, así que me imagino que toda esta data que estamos tirando se la vas a poder transmitir vos o tomarle apuntes. Decirle que no pasa nada, que yo después le tiro la data. Volvemos a luz intermitente y el gran problema que tiene la luz del flash. El fotómetro de mi cámara no me está funcionando. Sí, las diapos van a estar disponibles. Que el fotómetro de mi cámara no me va a estar funcionando para exponer con flash. Y como la luz del flash es intermitente, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que la luz del flash de por sí ya tiene su propia velocidad, o sea, es luz intermitente. Cuando yo obturo, la luz del flash se activa, viaja en el espacio y termina. Entonces esto a mí me lleva a entender que yo solamente puedo controlar la luz del flash con 2 de las 3 herramientas que me ofrece a mí el sistema de compensación de luz que ofrece la fotografía. ¿Alguien sabe, por ejemplo, con qué luz, con qué herramienta yo no puedo controlar la luz del flash en primera instancia? Son un poco avispados. Está ahí. ISO es una de las que sí puedo yo utilizar la luz del flash. Después, como todo, siempre lo que uno tiene que hacer es, otra cosa que quiero decirles, a lo mejor antes de hablar de flash, porque digamos, para manejar bien el flash, por eso a lo mejor al principio hago toda esta intro, que puede ser un pelotazo, ¿no? Espero que no, es porque uno a veces adopta mañas, ¿no? Que las puede camuflar como sistema de trabajo, ¿no? Entonces dice, no, yo tengo este sistema de trabajo, me gusta laburar con tal ISO y tal diafragma y tal velocidad. Y eso en realidad, si bien es un sistema que es el sistema que a vos te resulta, también se puede transformar en una maña. Entonces, para darle un buen uso al flash, hay que ser también muy inteligente en cómo voy a setear yo mi cámara para sacarle el mayor provecho a la herramienta que tengo, a la posibilidad de aumentar o no la potencia del flash que tengo, a la posibilidad de forzar o no la sensibilidad con la que yo estoy trabajando. ¿Con qué herramienta que controla la luz no voy a poder trabajar el flash? Es con la velocidad de obturación. Porque justamente la velocidad de obturación lo que hace es decidir cuánto tiempo decido yo que entre la luz en la cámara, y lo mido en tiempo, que si bien en primera instancia se mide en fracciones de segundo, también lo puedo medir en segundos completos y decir, bueno, quiero que entre determinada cantidad de luz. Pero esa determinada cantidad de luz que yo quiero que entre, justamente tiene que ser luz que no para de viajar, porque si no, ¿cómo hago a controlarlo? Si yo tengo abierto el obturador 1/30, 1/60, 1/8 o 1/180, siempre va a entrar la misma cantidad de luz a la cámara. Va a entrar la cantidad de luz que la duración del destello de mi flash
genera, ni más ni menos. Entonces, por eso nosotros siempre hacemos hincapié en eso, en que la velocidad decide el ingreso de luz en tiempo y el diafragma lo decide en cantidad. Y hacemos mucho hincapié en decidir que el diafragma mide el ingreso de luz en la cámara en cantidad, justamente para cuando nos vamos a meter en flash. Lo que yo sí puedo decidir del tiempo de duración que tiene el destello de mi flash es cuánta cantidad de luz quiero yo que entre. Entonces, si el flash, hipotéticamente hablando, va a durar 1 segundo en plena potencia, con un diafragma 2.8 va a entrar una cantidad de luz, con un diafragma 8 u 11 va a entrar otra cantidad de luz. ¿Bien? Entonces, el destello del flash y su potencia lo puedo controlar con el... ¿Se me corta, chicos? ¿A todos se les corta o solamente a Lore? No, yo te escucho bárbaro. Bien, entonces la potencia del flash yo la puedo controlar con el diafragma y por supuesto con la sensibilidad que ahí bien del sur lo había puesto. Sensibilidad y diafragma van a ser las dos herramientas con las que yo voy a controlar el flash. ¿Cuál voy a poner primero o cuál voy a poner después? Eso tiene que depender un poco qué es lo que yo quiero hacer, cuál es mi sistema de trabajo y demás. Ahora cuando a lo mejor nos adentremos un poco más en el tema y a los que están más desde cero empiezan a manejar un poquito más el vocabulario del flash, vamos a empezar a hablar de por qué yo setearía con determinada cuestión la cámara, por qué laburaría con determinado diafragma, y también estaría bueno que vayan tirando preguntas, a lo mejor que tengan que ver propiamente con su disciplina, para que yo les pueda tirar un poco de data. Acá dice bien del sur, va a depender del desenfoque que pretendas. Sí, depende. Si yo quiero laburar profundidad de campo, para mí no es opcional poner un F8. Sí o sí yo tengo que poner un F2.8. Ahora, a un F2.8 le va a corresponder determinada compensación que voy a utilizar con otra herramienta. Hasta acá vamos bien, chicos, con esta introducción. Más o menos estamos en panorama, ¿les cerró algo? Flor dice, entonces ya se me fue lo de Flor. Entonces la velocidad me permite controlar ahí se me va de vuelta. La cantidad de luz La ambiente que cantidad deja de luz entrar. ambiente, sí. La velocidad de obturación solamente me permite a mí trabajar con la luz natural o luz ambiente. El tema es el siguiente, salvo que ustedes trabajen encerrados adentro de un estudio o trabajen adentro de un estudio que igual tenga ingreso de luz natural, después en un evento social, ustedes siempre van a laburar con luz mixta. O sea, ¿qué sería luz mixta? La luz del flash y la luz ambiente. Y ustedes ahí a lo mejor también tendrían que tomar una decisión. Siempre tomamos decisiones. ¿Cuál es mi decisión? ¿La luz del flash o la luz ambiente? La luz del flash. Perfecto. Entonces, ¿qué hago? Balance de blanco para luz de flash. Perfecto, porque va a iluminar mi primer plano. Y el resto es ambiente. El tema es que a lo mejor la luz ambiente también tiene su temperatura y tiene su dominante, y eso me puede generar a mí un resultado en la imagen. Voy a decir algo que para los que no saben nada es importante, para los que lo saben va a ser redundante. La velocidad de obturación no importa cuando yo trabajo con flash, pero sí tengo que tener en cuenta algo que se llama velocidad de sincro, y eso es muy importante a tener en cuenta. La velocidad de sincro es el tope de sincronización que tiene la cortina de tu obturador cuando se abre y el destello del flash. Cuando vos tocas el botón para obturar y la ventana del obturador se abre, en ese momento sale el destello del flash. En primera instancia, el flash de la cámara, en primera instancia, el flash de la cámara sincroniza con la primer cortina del obturador. Recuerden que el obturador primero baja una cortina, dejando el espacio para que sensibilice el soporte, y después baja la segunda cortina. En primera instancia, el flash sincroniza con la primer cortina del obturador, por eso es común decir que el flash congela. ¿Por qué el flash congela como una de sus características positivas? Porque cuando el obturador se abre, antes de que sensibilice la luz ambiente, sensibiliza la luz del flash. Y la luz, aparte de formar la imagen, congela. Y como la luz del flash es dura, congela. Esa es una característica muy positiva que tiene el flash, que a mí me va a permitir jugar con velocidades que si yo no usaría un flash
generarían fotos movidas en el primer plano y que si yo estoy trabajando con el flash me permite congelar. Entonces, ahí yo ya tengo un buen plus, porque si mi cámara a mí no me permite utilizar sensibilidades altas, porque no sé, en ISO 2000 tengo ruido, sé que si estoy trabajando con un flash y tengo un buen manejo de técnica y de agarrar mi cámara, puedo laburar en un quinceavo de segundo y a lo mejor el primer plano no se me va a mover. Pero bueno, eso es otro tema que ya veremos, no me voy por las ramas, vuelvo a que si bien la velocidad no es importante, yo lo que sí tengo que hacer es respetar lo que se llama la velocidad síncro que tiene mi flash. Pero en realidad, ahí viendo el sur pregunta cuál es la velocidad va a oscilar dependiendo la cámara que ustedes tengan, porque el síncro de velocidad tiene que ver no con el flash, sino que tiene que ver con el obturador de la cámara. Vamos a hacer un pequeño repaso histórico. En la era analógica, las cámaras sincronizaban hasta 1/60. Vos, si usabas una velocidad de 1/80 con un flash sobre tu cámara, no estaban sincronizando. O sea que vos solamente podías trabajar a 1/60. Entonces, si alguno recuerda que ha visto o ha tenido alguna cámara analógica, las cámaras analógicas en la rosca de velocidades, si ponele, eran todas de color blanco, te mostraba en color rojo lo que era la velocidad óptima para sincronizar. Entre 60 y 1/125 siempre se dice que es la velocidad óptima para poder sincronizar. Actualmente las cámaras sincronizan hasta 1/180, 1/200 y 1/250. Si ahí lo ven a Santi, él les va a mostrar justamente eso. Ahí está la velocidad de esta cámara de sincronismo de 125, por eso marca en rojo. Ahora voy a buscar alguna otra que tenga de 60 o de 80. Ahí va. Ahí más o menos se va entendiendo. Actualmente con cualquier cámara digital que ustedes tengan, ya sea full frame o con recorte, le va a permitir sincronizar hasta 1/180 y 1/250. Hasta acá vamos bien, chicos, ¿me siguen? El tema es, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿qué pasa? Cuando estás trabajando con el flash de tu cámara o estás trabajando en automático, no pasa nada, porque seguramente el obturador no te va a dejar subir la velocidad a más de 1/200. Hay cámaras que no, hay cámaras que te dejan subir igual la velocidad y ahí lo que pasa es que te sale una parte de la imagen negra. Esta tiene como velocidad de sincronismo 90, por eso tiene esa opción de M90. No es manual esta cámara, por ende tenía la opción automática, la opción bulbo y la opción de sincronismo de flash, que iba a disparar siempre en 1/90 de segundo. Este cosito que está acá que dice M90, manual 90. Siempre va a disparar en esa velocidad. No podríamos variar la velocidad si el diafragma y el ISO, obviamente con el rollo, es antiguamente. Poneme la plaquita, Santi, por fin. ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? ¿Me escuchan bien? ¿A Santi lo escuchan bien? Bien, perfecto. Actualmente entonces la velocidad es hasta 1/200 y eso es un problema y la verdad que sí es un problema. Y acá de paso voy a responder también a Bien del Sur, que tal vez es una de sus inquietudes. Suponte que vos tenés que ir a trabajar a hacer un exterior. A media mañana de verano, la luz es bastante picante, es bastante dura y el fondo con el que vos estás trabajando no te gusta por determinado motivo. O no te sirve, o no te rinde para la imagen que vos tenés que generar. No te queda otra entonces que trabajar la profundidad de campo, y en este caso, como no tenés un teleobjetivo, tenés un normal, la profundidad de campo sí o sí la tenés que controlar con el diafragma. Por lo que vas a laburar con un diafragma, vamos a dar un supuesto, un F2.8. Y estás trabajando con flash, ¿no? Si bien a lo mejor F2.8 es un diafragma muy abierto, no importa, porque vos con el flash podés controlar la potencia, así que o le bajarás mucho la potencia y después veremos cómo se expone correctamente, o lo alejarás mucho. El tema es qué pasa con la luz ambiente, porque F2.8 va a hacer que entre mucha cantidad de luz de flash y también va a hacer que entre mucha cantidad de luz ambiente. El tema es, ¿cómo compenso yo? Y si vos no tuvieras flash, compensarías con la velocidad de obturación sin ningún problema. Subís la velocidad de obturación y ya, pero con el flash no podés.
Y acá se nos presenta la primera dificultad, independientemente de que yo sepa o no sepa operar el flash, es qué tecnología me compro. O sea, yo sí o sí necesito comprarme un flash que sincronice en altas velocidades. Esto, chicos, para los que están acá porque no saben nada de flash o se están por comprar un flash, no es un dato menor. No todos los flashes tienen la capacidad de sincronizar en velocidades altas. ¿Qué es sincronizar en velocidades altas? Sincronizar en velocidades altas es que el flash sincronice por encima del tope de velocidad que los obturadores de las cámaras traen. Entonces, si el flash tiene esa opción, yo se lo informo o se lo informo a la cámara y de esa forma yo puedo trabajar a una velocidad de 1 sobre 500, de 1 sobre 300, de 1 sobre 1000, de la velocidad que sea. Y esto no solo es importante para trabajar en exteriores con luz ambiente, sino que es muy importante trabajar para los que hagan sociales adentro de un salón de fiesta. Ahora ya a lo mejor no pasa tanto porque los videógrafos no trabajan más con tachos de luz fuertes, ni siquiera con luces de LED y demás, sino que hoy ya se rigen por la luz continua. Pero si no, vos antes tenías toda una medición perfecta hecha para, no sé, el vals, y de pronto al lado tuyo se te ponía el camarógrafo que te reventaba todo con la luz, y vos sí o sí tenías que subir la velocidad para compensar. El tema es que con un flash que no te permite a vos subir la velocidad, se te estanca en 250. Y si la cámara igual te permite compensar, te va a salir, te permite subirla, aunque no exponga bien, te va a salir una banda negra. Esa banda negra que te está saliendo justamente es porque no estás logrando lo que es el correcto sincronismo entre la luz del flash y el momento que el obturador queda totalmente dejando descubierto el sensor. ¿Y no hay manera de cerrar un poco el diafragma? Sí hay manera de cerrar el diafragma. En la pregunta, y acá lo que yo siempre remarco es, ¿vos cerrás el diafragma porque querés o cerrás el diafragma porque no tenés otra opción? Nosotros tenemos que entender que que la imagen la tenemos que dominar nosotros. Por eso tenemos que aprender todo el abanico de opciones que tenemos y salir a la cancha con todas las herramientas posibles para que en vez de que sea la única opción que tenemos, no, de ver qué es lo que puedo hacer yo. Entonces, ¿puedo cerrar el diafragma a 4 para que me entre menos luz ambiente? Sí. La pregunta es, ¿quiero? Y no, no quiero. ¿Qué puedo hacer yo entonces para compensar? Bueno, si yo me dedico a hacer fotografía al aire libre con flash, me tengo que sí o sí conseguir un flash que me permita a mí sincronizar en altas velocidades. Sí y no. Para que ahora yo voy a habilitarme mi cámara un toque porque les quiero mostrar algo. No sé si me ven. Acá tengo muchos flashes. Este es un flash Canon actual. Este es otro flash Canon también actual. Este es un flash chino, que es el que muchos deben tener. Y este es un Sampak que debe tener 80 años. No, pero debe tener por lo menos 40 años. Y les quiero mostrar este. ¿No me ven? ¿Nadie me ve? No me ven. Qué garrón. O bueno, mejor en realidad. Y este es un flash muy viejo, pero que tiene una característica que es muy interesante y se los quiero mostrar por eso, Ahí anda, sí. para Hay que que buscarlo ustedes... en el costadito y abrirlo y a Gonza. Y va a ser el único que tiene simbolito de sonido. Lo que sí se te está perdiendo un poco, Gonza, con tu internet. Bueno, bueno, pero si más o menos me van siguiendo, joya. Fíjense que este flash trae incluido esto que se llama cable de sincro. El cable de sincro es una herramienta que pertenece, ahora sí me voy a sacar la cámara, es una herramienta que pertenece a la era analógica del flash y lo que hace es justamente que si vos conectás el cable del flash en la cámara, permite que vos sincronices en altas velocidades. Entonces, en la era analógica, aún que si bien el tope de sincronización era de 1 sobre 60, vos utilizando una herramienta como un cable de sincro, ya podías sincronizar por encima de las velocidades de obturación. Y no solo eso, otra cosa sumamente interesante que tenía la posibilidad de utilizar un cable de sincro era que vos, al de alguna forma ya sincronizar el flash con la cámara, te permitía vos trabajar con el flash fuera de la cámara. En la famosa época de los flashes de barra, ¿sí? Donde el flash se ponía al costado del camarógrafo
y si el cabezal era móvil, y en esa época se trabajaba mucho con los flash de barra METS, en esa época el cabezal se podía mover y a vos te daba la posibilidad de trabajar no solamente con el flash fuera de la cámara, sino cambiarle una de sus características más negativas. Porque en primera instancia el flash de mi cámara, el flash de mi celular, el flash de cualquier cosa que yo esté trabajando, no es que eso es feo. Lo que es fea es la dirección natural que el flash tiene, que es frontal. Entonces el flash es luz blanca, eso es bueno, pero es luz dura. Eso no es que sea malo, pero si yo no sé trabajar la luz dura, no me juega a favor. Y encima el flash que viene incorporado es frontal, en definitiva me queda una foto muy chata y un fondo muy oscura. Entonces esta posibilidad de mediante un cable yo poder sacar el flash de mi cámara y transformar un poco su dirección y a lo mejor manejarla un poco más lateral, ya hacía que mi imagen tenga un poco más de dirección. Esto que Sí, le de estoy volumen. ahí respondiendo, Eve, a tu pregunta, esto que estoy nombrando yo todavía sigue existiendo. Yo ahora cuando termine todo esto, esto es tecnología obsoleta, pero que sigue estando, que es re barata y que si vos te vas a dedicar a sacar fotos en tu estudio, en tu casa, en tu habitación, en donde sea, relaburás con esto, porque si no, ¿qué otra opción tenemos hoy? Y la tecnología de hoy son los frecuenciadores, que la mayoría debe tener, ¿no? Cualquiera tiene hoy, si laburás con flash, tenés un equipito de emisor y receptor, que vos ponés el emisor sobre la cámara y el receptor en el flash, y te da la posibilidad vos de trabajar con un flash a distancia. Y ahí lograste algo, lograste sacar el flash de tu cámara para poder trabajar con el flash fuera de cámara. Y suponte que vos te compraste un flash que te sincroniza en altas. Genial. Y tenés un equipo de emisores. Genial. Ahora, el emisor y el receptor que vos te comprás también tiene que tener la posibilidad de sincronizar en altas velocidades. Porque por más que tu flash sincronice en alta, si el emisor y el receptor que vos tenés no sincronizan en alta, hasta 1/200 podés trabajar nada más. Esperen que le doy algunas preguntas. Yo tengo eso, pero solo funciona en TTL, me parece. Ahí respondo. No, generalmente te va a permitir trabajar en manual. Exactamente. Ahí les voy a mostrar algo. Para que voy a activar la cámara para mostrarles algo. A ver. Este es un flash, ¿sí? Esta es la parte del contacto que va sobre la cámara. No sé si se llega a ver, pero este flash tiene varios pines. ¿Se ve? Tiene en total 5 pins. Y si yo voy a un flash más sencillo como este, que es el chino, tiene un solo pin en el medio. Estos otros puntos que tiene este flash, que es un poco mejor, quiere decir que aparte de ser un flash que opera de manera manual, también opera de manera TTL. Entonces, si yo me voy a comprar un equipo de emisor o un receptor, tiene que tener también A ver, mucho. Gonza, me parece que no te están viendo. Te dice que Pero no yo se la están pantalla viendo. me la veo, yo en mi Sí, pantalla me yo veo. también veo. Así que fíjense de buscarlo a Gonza y cliquearlo. Búsquenme. Había alguien que preguntaba ahí si no sirven para las cámaras digitales. Sí sirven. Sí, sí, Todos los, todos esta los. es, Dale, esta dale. es una zapata vieja. Esto es una zapata que esta parte tiene un contacto central que se pone sobre la cámara y acá si lo ven hay un circulito para que yo le conecte un cable. Entonces, este cable yo lo conecto al flash que yo tenga y estoy trabajando con un flash a distancia y estoy sincronizando. La tecnología vieja se llama zapata con pin de sincro y cable de sincro. Para los que hayan hecho cursos con nosotros, bueno, seguramente habrán visto que nosotros en el estudio trabajamos mucho con el cable de sincro, porque, bueno, aparte es algo más que se la banca, digamos. Y si vos te compras un flash de estudio, los flashes de estudio traen pico para sincro y siempre los flashes de estudio traen la posibilidad de trabajar con cable de sincro. El tema es que hoy si vos te vas a hacer a lo mejor una boda, un evento social, no garpa nada que andes con un cable así en la mano y disparando, o sea, no garpa nada, la verdad que yo lo he hecho al principio y más también, gracias a Dios, pero bueno, hoy ya, a ver, es decir, tener una de estas cosas es mucho más sencillo. Pero si van a trabajar en un estudio o no tienen un mango y necesitan laburar a distancia, sí está bueno conocer estas cosas. Entonces,
más o menos, redondeando un poquito para empezar, ¿qué sabemos del flash? Sabemos que es una fuente de luz que tiene luz blanca, que tiene 5500 grados Kelvin, que tiene las mismas características de temperatura-color que la luz del sol. Acá me preguntan por el 430, que acá lo tengo. El 430 es este, trae radio incorporado, que solamente es compatible con Canon y es manual y es TTL. Lo que el 430 no trae es la posibilidad de un sincro. En cambio, el 580 de Canon, que es este, sí trae acá la entrada de sincro que a vos te permite trabajar con un sincro. Ahí igual, si no, Mariano, te sigo respondiendo, pero como para más o menos hacer la presentación del flash, que es hasta ahora lo único que hicimos, tiene 5500 grados Kelvin, tiene la temperatura de color del sol, es luz dura, es luz intermitente, por lo tanto se puede manejar solamente en cantidad. Y si bien la velocidad de obturación no es importante para la correcta exposición cuando yo trabajo con flash, sí es importante entender que yo necesito tener una herramienta. Si yo pongo el flash sobre mi cámara, hoy cualquier cámara te va a permitir trabajar por encima de la velocidad de obturación dependiendo del flash. Por ejemplo, este flash chino, que es el 560, es un flash netamente manual y es un flash que no sincroniza en altas velocidades. Entonces presten atención cuando se van a comprar un flash. Ahora les digo sobre qué presten atención. Primero quiero que me digan si hasta acá vamos bien. Mientras tanto le respondo a Clau. Este es el 580 de Canon. ¿Es el 580? Sí, es el 580. Y acá tiene el pico de sincro. Fíjate que yo acá tengo un cablecito de sincro chiquito y se lo pongo ahí y sincronizo. Yo este mismo cable lo puedo tener de 10 metros y sincronizar esto sobre mi cámara, que conecto esto sobre mi cámara ahí y estoy trabajando a distancia y de esa forma yo me puedo hacer un estudio casero. A ver, el cable de sincro no entendí qué beneficio te da. Sí, eso, es el cable de sincro es la herramienta que existía en la época analógica para poder controlar dos cosas. Uno, la sincronización de la cámara con el flash por encima de las velocidades tope que de fábrica te da el obturador. Y segundo, te da la posibilidad de poder obturar con el flash fuera de la cámara. Sí, es muy económico. Y es muy económico. Independientemente de eso, si vos tenés cable de sincro o vos tenés emisor y receptor, lo que fuese, si tu flash no tiene la posibilidad de sincronizar en altas, no te estaría sirviendo. Y si vos te tenés un flash que te permite sincronizar en altas, pero tu emisor tiene solamente pin universal, tampoco te estaría sirviendo. Para los que se vayan a comprar un flash de estudio, acá sí hay una gran diferencia. Los flashes de estudio, salvo los nuevos, no sincronizan en altas velocidades. Independiente de que vos tengas un emisor que sincronice en alta, independientemente de los chiches que vos tengas, el flash de estudio tradicional no sincroniza en altas velocidades. E inclusive, a veces cuando, y esto también es algo que les quiero decir para que tengan en cuenta, cuando vos le pones a tu cámara un emisor y sacás el flash de la cámara y al flash le pones un receptor, la comunicación deja de ser directa, obviamente, y la comunicación pasa a ser a través de emisor-receptor y pasa a ser a través de contactos. Entonces, a veces, dependiendo de los equipos de emisor y receptor que vos tengas, por más que de manual te diga que en 1/250 sincroniza, o en 1/180, tal vez tenés que bajar un poco más la velocidad porque la comunicación es un poco más lenta, entonces tenés que darle una chance un poco más de abrir un poco más el obturador para que realmente sincronice. Eso en el estudio nos pasa. Si bien a veces la sincronización es a 1/200 de manera correcta, tenemos que sincronizar a 1/180 porque a veces se ve una delgada línea como un poco negra. ¿Me escuchan bien? Sí, yo te escucho, Gonzalo. Perfecto. Ahí se te fue la imagen, calculo que lo hiciste a propósito, pero ya no tenemos imagen. Sí, la imagen me la saqué yo. Bueno, vamos bien hasta acá, chicos. Estamos respondiendo algunas preguntas, estamos respondiendo algunas dudas.
Bien, perfecto. En la cronología que estábamos manejando, Santi, de las placas, ¿con qué seguimos? Tenemos la calidad de la luz que tiene que ver con, esto no me acuerdo si ya lo pasamos. La pusimos, pero no, más o menos lo mencioné. Bueno, la calidad que tiene la luz, que ya saben ustedes que puede ser dura o suave, en el caso del flash es dura. La luz del flash siempre va a ser dura. Eso también genera una de las principales dificultades que se nos puede presentar a nosotros a la hora de trabajar con flash. Por eso es muy importante trabajar con modificadores de luz cuando yo laburo con flash. ¿Qué es un modificador de luz? Un octavox, una ventana, un softbox, un paraguas, una cacerola, un beauty dish, un tergopor, un papel difusor. Cualquiera de esas cosas son modificadores de luz. ¿Y qué función cumplen los modificadores de luz? Cumplen la función de transformar un poco la, eh, las características de la luz que tiene, transformarla de que sea dura a que sea suave, difuminarla, hacer que si bien la luz va a seguir viajando en la misma dirección, viaje en distintas áreas para de esa forma poder rellenar un poco. Acá también quiero presentar una gran diferencia que hay entre el flash de estudio y el flash de Zapata o trabajar de manera Strobit, que es lo que se estila cuando yo laburo en estudio con flashes de Zapata. El flash de estudio a mí me da la opción de poder moverlo, ¿no? Es decir, si yo pongo el flash muy cerca tuyo, va a pasar algo con la luz. Y si yo alejo el flash de estudio tuyo, va a pasar algo con la luz. ¿Y eso tiene que ver con el flash? No, eso tiene que ver con la luz y sus características, que viaja en el espacio y tiende a expandirse. Si yo acerco mucho el flash, voy a tener una luz muy concentrada. Y a medida que yo lo voy alejando, el flash va a ir perdiendo potencia y abriendo su abanico de luz, por lo tanto, iluminándome zonas que estando más cerca no iluminaría. En los flashes de Zapata, como tienen un zoom incorporado, a mí me dan la posibilidad de, estando yo lejos o cerca de lo que quiero fotografiar, controlar el destello de luz a través del zoom. Y con los flashes de estudio, eso lo puedo controlar con los modificadores. Si yo tengo el flash a 1 metro tuyo de distancia, que es muy corta la distancia, con una ventana de luz común de 40 por 40 y te va a iluminar la cara y el pecho nada más. Y si yo estoy haciendo un cuerpo entero, los piecitos me van a quedar oscuros. Ahora, si yo mantengo el flash a 1 metro de distancia, pero saco esa ventana y le pongo un octavox de 1,50 m por 1,50 m, se va a amplificar el espectro lumínico que tiene el cabezal del flash. Y seguramente o me va a iluminar todo el cuerpo o me va a permitir a mí hacer un muy buen 3/4. Porque si bien la distancia flash sujeto no cambió, sí el modificador se encargó de intensificar el espectro de luz que de por sí me ofrece el flash, que es lo mismo que pasa cuando el día está nublado. Exactamente, cuando el día está nublado, si nosotros nos ponemos a pensar, nuestra fuente de luz ya no es el sol, nuestra fuente de luz son las nubes. Entonces cambia la distancia que tenemos con la fuente de luz, cambia el tamaño y eso cambia la calidad. Con el flash es lo mismo, si yo pongo el flash a 2 cuadras, pero el modificador de luz está pegado a la persona, una sábana por ejemplo, el modificador va a estar muy cerca y esa va a ser la fuente de luz, en realidad, no el flash. Desde el flash siempre va a salir la misma calidad de luz, que es dura, que es direccional, que es luz blanca. Después, si hay un modificador que lo altera, eso lo que va a hacer es, la fuente de luz va a ser proveniente del modificador, ya no desde el flash, porque estamos haciendo que esa fuente de luz se amplíe, pero desde el flash va a seguir saliendo siempre igual. Ahí, Gonza, me parece que respondí tu pregunta, ¿no? Vos preguntaste si cuando le pones un soft la luz se hace suave, también se hace que abarque más. Exactamente, el modificador de luz y el tamaño del modificador de luz tiene que ver con eso. Tiene que ver con qué querés hacer vos y también tiene que ver con qué espacio disponés vos. Si vos tenés un estudio grande o tenés un comedor grande, donde sea que te montes tu estudio, vos podés laburar con un modificador chiquito y alejar la fuente de luz para que la luz expanda e ilumine un cuerpo entero. Ahora, si vos tenés un lugar muy chiquitito donde no podés alejar la fuente de luz a más de 1,5 m,
No te va a quedar otra que utilizar un modificador que haga que la luz se expanda. De todas formas, acá pasa algo. Yo suponte que tengo un lugar grande y yo puedo alejar mi flash para que ilumine, ¿no? ¿Qué pasa con la luz del flash? ¿Qué pasa? Ilumina más. ¿Y qué más? Ilumina una mayor cantidad de zonas. Pierde potencia. Ilumina más, pero pierde potencia. Bien. Entonces a mí me va a quedar, tengo que tomar una decisión yo. Subir la potencia del flash, subir el ISO o abrir el diafragma. Yo me tengo que preguntar de estas tres cosas, ¿cuál puedo hacer sin perjudicar la imagen que yo quiero hacer? Porque yo lo que nunca puedo hacer es perder el control de la imagen. Suponte que de 2 metros, que no me estaba iluminando el cuerpo entero, tuve que llevar el flash a 3 metros y me ilumina el cuerpo entero, pero la imagen me queda subexpuesta. Puedo subir la potencia del flash, puedo abrir la abertura del diafragma o puedo subir la sensibilidad. Abrir la abertura del flash sin duda sería una de las decisiones que yo no tomaría, porque abrir el diafragma sería controlar la profundidad de campo y hacer que yo tenga menos profundidad de campo, y yo no quiero menos profundidad de campo. Yo quiero la profundidad de campo que decidí tener, por eso puse diafragma X y no Y. Bien. Podría subir la sensibilidad, pero eso va a depender del sensor que yo tenga y si se la banca o no se la banca, o podría subir la potencia del flash. Pero para poder subir la potencia del flash, y esto que voy a decir parece obvio, pero no es, yo tengo que tener la posibilidad de poder subir la potencia, chicos. Y cuando yo estoy laburando en un estudio con flash, no son a lo mejor 3, 4 fotitos, o sí tal vez. Pero el flash tiene algo que se llama tiempo de reciclado. Yo disparo con el flash vacía toda su potencia y vuelve a cargar. Si yo estoy laburando en una sesión de estudio y a lo mejor tengo que iluminar determinada cantidad de prendas y es págate porque la modelo es un fuego y yo me la paso sacando fotos, es muy probable que muchas fotos, una, me salgan en negro, porque el flash no llegó a reciclar. O es muy probable que si estoy trabajando con estróbito, o sea, con flash de zapata, los juegos de pilas me duren 5 minutos. Y si estoy trabajando con un flash de estudio que va conectado a 220 y tiene mayor autonomía, también es probable que se me caliente demasiado la lámpara. Entonces, este razonamiento puede ser muy bueno para el momento de yo comprarme mi primer flash que tengo que tener en cuenta. Y tengo que tener en cuenta varias cosas. Una de ellas es lo que ya dijimos, que me permite a mí sincronizar en altas velocidades. Y otra cosa que tengo que tener en cuenta, que es importantísima, es qué número guía tiene mi flash. ¿Qué es el número guía? El número guía es algo que pone el fabricante en el flash y el número guía es lo que delata la potencia que va a tener mi flash y me va a servir a mí para varias cosas. Primero, para saber qué potencia tiene y saber si me sirve o no me sirve para la disciplina con la que yo voy a trabajar. Y también me va a servir en primera instancia para yo poder entender cómo puedo lograr una exposición correcta cuando estoy trabajando con flash. ¿Todos saben el número guía que tienen de su flash? Los que tienen flash. O los que tienen flash contabilizaron esta cuestión, es decir, che, sí, me compré el chinito este, aparte de que porque es lindo y tiene un display azul o naranja, porque el número guía que tiene es tanto. Es muy importante entender esto del número guía. Primero y principal, yo les... A ver. ¿Me bancás un toque, Santi? ¿Me la seguís vos un cachito, porfa? Dale. Bueno, seguimos un poquito acá. Confírmenme, por favor, que están viendo la placa de potencia de flash de número guía. Mientras me confirman eso. Sí, genial. Como decía Gonza, el número guía viene determinado por el fabricante y es un indicio que nos da a nosotros de la potencia máxima de nuestro flash. Sin embargo, son bastante optimistas, por así decirlo, los fabricantes, ya que muchas veces, si nosotros tenemos o creemos que el número guía es exactamente igual al que nos da el fabricante, nos podemos llevar a una desilusión, porque la manera de medir lo que tienen es como de la manera
que nunca usaríamos un flash, digamos, de manera directa con el cabezal del flash lo más lo más teleobjetivo posible. Ahora vamos a ver lo que es el cabezal del flash, de manera directa en un lugar totalmente blanco donde el flujo luminoso va a viajar continuamente y no va a perder nada de su intensidad, pero bueno, nos sirve como un estimativo. Si el tuyo dice 58, es un número de guía bastante... no te escucho, dice que va a volver a entrar, me parece bien. Acuérdense que la contraseña es Lola. Bueno, ahí volví, no llegué a escuchar, pero algo que yo quiero decir que es importante con respecto al número guía es, ¿por qué es importante? Porque tener un buen número guía a mí lo que me da es más control de la imagen. Vos cuando te compras un flash y a lo mejor estás empezando o no sabés qué vas a hacer, o por más que ya te estés dedicando a una disciplina, puede que a vos se te abra un abanico de dedicarte a más disciplinas, ¿no? Dentro de lo que es la fotografía. Entonces, si cuando vos te compras un lente, te compras un objetivo, algo que vos evalúas como algo positivo del lente es la capacidad de lumínica, es decir, que me permita a mí comprarme un 1.8, un 1.4, un 2.8, el que pueda, pero salirme del 3.5, 5.6, porque yo quiero controlar la luz con el lente. Con el flash pasa lo mismo, yo necesito poder controlar la luz, pero un poco a la inversa. Yo necesito que el flash a mí me permita laburar con diafragmas cerrados. A mí esto, me gusta hacer mucho hincapié en esto, espero que les sirva, porque muchas veces uno está acostumbrado a cerrar el diafragma, a veces porque tiene mucha luz, ponele, y necesita cerrar el diafragma para controlar la imagen, o también uno cierra el diafragma porque necesita controlar una determinada profundidad de campo, ¿no? Entonces cierra el diafragma. El tema es que cuando vos laburás con luz continua, con la luz del sol, vos podés cerrar el diafragma. Total, de última, controlás la velocidad y demás, o decidís en qué momento del día trabajar para que esa luz con la que vos estás trabajando te sirva. Cuando vos laburás con un flash, tu única fuente de luz es la luz del flash. Entonces, yo a lo mejor en una situación de estudio voy a querer laburar con un determinado diafragma porque necesito tener una determinada profundidad de campo. Entonces, si yo estoy haciendo una producción en estudio, no sé, de vestidos de novia, voy a hacer un cuerpo entero, los vestidos de novia son muy voluptuosos porque son corte princesa, así todos re grandes, con una bocha de volados, con una bocha de detalles, y también estoy trabajando con una modelo que es muy activa y se mueve mucho. Eso a mí me va a dar una necesidad que es tener una profundidad de campo muy aceptable para que yo tenga un foco en el cuerpo entero, en la cara, en el volado, en lo que está delante, en lo que está atrás, y aparte como la modelo se mueva, por más que se me vaya a mí de donde yo generé el foco, que por profundidad de campo me quede nítida. Entonces, en estudio yo voy a tener que elaborar seguramente esto es un sistema, cada cual tiene su maña. Yo laburo con diafragma cerrado, 16, 18, 20 inclusive. Entonces necesito una fuente de luz que tenga la potencia necesaria para iluminarme un diafragma 20. O sea, voy a necesitar mucha luz, no porque necesito iluminar bien, porque la luz que tengo me alcanza. Necesito mucha luz para poder iluminar un diafragma 22, que es el que yo decidí tener para tener esa profundidad de campo. De todas formas, para los que trabajen en estudios, si es un terreno que no manejan, y hablando de estudio puro, ¿no? Con fondo blanco, donde no hay nada que mostrar, o fondo de color que sea, pero no hay nada que mostrar más que el sujeto, mi consejo es laburar con diafragmas por encima de F8, ¿sí? 8, 11 y 16 me parece que son los mejores diafragmas para poder trabajar en estudio y tener una profundidad de campo controlada, y porque aparte es el punto dulce de la mayoría de las ópticas. Entre 8 y 16 es donde el lente va a gozar de su mayor calidad, y cuando yo laburo en estudio, usualmente lo que busco es que el lente tenga la mayor calidad posible. Entonces, si yo me compro un flash que tiene un número guía muy pequeño, a lo mejor a mí me puede iluminar un diafragma 18, pero a plena potencia. Y si yo el flash lo tengo a plena potencia, lo cago a palos. Lo recaliento, no le doy tiempo de reciclado, si laburo con pilas se me acaban al toque. Entonces está bueno que ustedes tengan juego y siempre tratar de nunca laburar con un flash por encima de la media potencia, ¿no? Porque si no se empiezan a perder tiempos de reciclado,
que en un evento social puede hacer que te pierdas fotos de vals, puede hacer que te pierdas un corte de torta, cualquier momento pertinente, y en un estudio fotográfico puede hacer que vos te pierdas buenos movimientos, buenas poses de la modelo y demás. ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? Bien, perfecto. Número de guía 28, 39 salto, más o menos. Los números de guía altos son más o menos 60, esos son como... Sí, por encima de 40 como mínimo. A partir de también 40... también depende mucho de lo que vayan a hacer. Si tal vez van a laburar solo evento social para laburar de noche, trabajando con sensibilidades altas, tal vez un número de guía alto no es primordial. Ahora, si van a comprar y quieren tener más versatilidad, conviene un número de guía alto para después poder hacer lo que quieran. Digamos, Y pueden otra, bajarle la potencia, no inventar potencias que no tengan. y no sé si Santi lo dijo, pero porque justo me fui, pero bueno, igual el número guía opera en ISO 100. Yo a medida que empiezo a subir el ISO, el número guía empieza a cambiar. Lo que pasa que el número guía, y también esto es un dato de color, pero es todo conocimiento que suma, espero que no aburra, el número guía también parte de la época analógica, donde cuando vos usabas ISO 400, ISO 400 o ISO 600, ya la película tenía ruido, ¿se entiende? Entonces sí o sí vos tenías que tener un flash que tenga determinada potencia, sí o sí tenías que iluminar el fondo con un flash porque la sensibilidad de la cámara no te permitía a vos obtener luz ambiente, por dos motivos, porque no había luz ambiente con la tecnología de hoy y porque la tecnología de la cámara a vos tampoco te permitía sensibilizar eso. Hoy las cosas cambiaron, entonces vos hoy te compras un flash número guía 15, pero en ISO 3200, te cagás de risa. El tema es entender un poco qué es lo que yo voy a hacer. Si yo me lo compro para hacer fotografía de estudio, y traten de que tenga por lo menos un ISO 30 o un ISO 40, porque cuando vos haces estudio, el estudio ¿de qué va de la mano el estudio? Va de la mano de una imagen publicitaria, va de la mano de un catálogo, va de la mano de producto, de un retrato, va de la mano de calidad. Entonces, yo no voy a usar ISO 1600 en un estudio. Voy a tratar de utilizar el ISO más bajo posible para que la imagen goce de la mayor posibilidad de ampliación posible, la mayor definición posible, el mayor contraste posible y todas las características positivas que tiene la sensibilidad baja. Por eso voy a laburar con sensibilidad baja, un diafragma cerrado para poder tener buena profundidad de campo. Por eso es tan importante entonces la potencia que yo voy a tener en el flash. Pero como los tiempos cambiaron, por ejemplo, yo en estudio parto de ISO 400. No uso ni 100 ni 200 y está perfecto usarlo. Pero yo ya sé que con mi cámara ISO 400 me va a permitir tener re bueno todo lo que dije y va a hacer que yo pueda laburar con una potencia de flash un poco más baja y de esa forma no cagarlo a palos. Ese es un razonamiento que pueden emplear, es decir, si ustedes saben que sus cámaras se bancan un determinado ISO, utilícenlo, entonces de esa forma le van a poder dar un respiro al flash y poder trabajar con potencias no tan altas. ¿Y seguís teniendo buena calidad? ¿Y con ISO 400? Sí, con ISO 400, con cualquier cámara, a ver, con una cámara full frame, a ver, no sé, con la 600 de Nikon, con la 6D de Canon, Y con con APS la también, con 7D de cámaras Mark II, con una, no sé, 5000, o sea, sí, chicos, salvo que tu cámara tenga 10 años o 7 años, ojo, también depende qué es lo que quieren hacer. Si a mí mañana me contratan para hacer la tapa de una revista, no, voy a usar ISO 100, porque yo, o si me contratan para un laburo muy grande y yo no sé a dónde va a ir a parar ese laburo, por supuesto. Ahora, si me contrató Marta para las fotos de Instagram de catálogo, que es importante, obviamente, pero que yo sé que no van a pasar de Instagram, puedo usar ISO 400. ISO 400 con cualquier cámara, ustedes pueden copiar una gigantografía de 2 metros por 2 metros y se va a ver increíble. Y de esa forma van a cuidar un poco más la potencia de su flash y también eso les va a permitir laburar con diafragmas cerrados sin perjudicar la potencia del flash. ¿Se entiende ese razonamiento? Y entre 2 y 320 por lo menos, cualquiera puede utilizar esas sensibilidades en estudio. Aparte,
El estudio tiene otra cosa, chicos, que el estudio tiene la posibilidad de controlar la luz. Entonces, si vos usás ISO 400, pero encima me iluminás el fondo, eh, no vas a generar pérdida de calidad por ruido. Igual la pérdida de calidad se puede generar por muchas cosas, ¿sí? O el grano se genera por varias cosas. También se genera por las zonas subexpuestas, independientemente de con qué sensibilidad yo esté trabajando. Pero ese es mi sistema de trabajo. Si les sirve, golazo, si no, sigan laburando con ISO 100 y está óptimo. Pero hasta 400 se pueden estirar dependiendo del laburo que van a hacer y no va a tener ningún problema. ¿Cómo vamos hasta acá? Así continuamos, que nos queda bocha. Ahí preguntaron si recomendábamos los flashes Showno. Sí, la verdad que sí. Funcionan bastante bien y si bien no tienen la misma calidad de construcción, sí, nos ofrecen a veces lo mismo y hasta a veces más que algún flash Nikon o un flash Canon. Eh, lo que tienen es que la diferencia está en la calidad de construcción. Por ahí no son tan buenos como las marcas más conocidas, pero lo que también sale en una quinta parte, una octava parte más o menos de lo que sale un flash Canon o uno Nikon. Entonces a veces uno dice, bueno, prefiero comprarme dos Yongnuo en lugar de un Nikon o un Canon. Sí tengan en cuenta que sincroniza en alta, porque yo tengo uno de esos que es el 563 y no me sincroniza en altas. Entonces, realmente ir con un flash que no sincroniza en altas a un evento social, dependiendo en la luz del salón, dependiendo qué compañero tengas y qué luz esté trabajando, te puede perjudicar. Porque muchas veces uno necesita laburar con velocidades altas para poder congelar, o a lo mejor el iluminador del salón, o sea, cuanto mejor es el salón, más cantidad de luz hay, más fuerte es la luz y más necesitas vos controlar la luz ambiente desde la velocidad. Y si bien podés bajar la sensibilidad, cambia constantemente la luz. Entonces, yo prefiero trabajar con una velocidad alta para poder congelar. Sincronización y número guía, sí, es clave al momento de comprarte un flash y como un plus podría ser que sea TTL, porque la mayoría de los flashes TTL, aparte de que es bueno que sea TTL, porque a lo mejor en algún momento de tu vida lo vas a usar, también tiene lo que se llama luz de ayuda de enfoque. Y la luz de ayuda de enfoque en un evento social es muy importante, más cuando a lo mejor en primera instancia vos no tenés buenos lentes. Si vos no tenés lentes buenos, o sea, que sean rápidos, que tengan buen motor de enfoque, que tengan sistemas ultrasónicos o demás, la ayuda de enfoque del flash es muy importante, porque a lo mejor vos te encontrás en el corazón de la pista, entre la gente, y es oscuro todo, ¿no? Y se vuelve muy difícil que el lente, por contraste, genera el foco rápidamente. Entonces la luz de ayuda de enfoque es una muy buena herramienta para que la cámara pueda generar, la óptica, mejor dicho, pueda generar rápidamente el foco. A ver, voy a parar un toque de hablar y leerle algunas preguntas. Me preguntaban si todos los flashes van a funcionar en todas las cámaras. En principio sí, porque todos van a tener lo que se llama el contacto central. Si uno se fija abajo de los flashes, va a tener un contacto en el medio, pero por ejemplo, si yo tengo mi flash Nikon TTL para Nikon y lo pongo en una cámara Canon, lo voy a poder disparar, pero solo de manera manual. Después nos preguntaban lo de si tengo potencia 1.1 en ISO 100, sería como tenerlo en potencia más baja, pero con ISO 400. No es así tan lineal porque hay que ver la potencia del flash, qué número de vida tiene y todo, pero sí es lo mismo tener máxima potencia en ISO 100 que tal vez una potencia más baja con ISO 400, porque es como que la potencia se la estamos dando a través de la sensibilidad. O sea que esa potencia que ahora es menor, ahora nuestro sensor Sensibiliza la más con está. la cámara. Exacto. Aparte vos, con respecto a esto, hay Flor que lo vi y te quería responder, esto va a partir de una necesidad, o sea, mi primera necesidad es yo quiero este diafragma, 11. Entonces, para exponer correctamente con diafragma 11, yo puedo hacer dos cosas, poner ISO 100 y una potencia de 1/1. ¿Qué resultados me da eso? La profundidad de campo que yo quiero, una buena calidad en sensibilidad, pero me da la contra de que el flash me está gastando toda su potencia y en lo largo de la jornada está haciendo que el flash me recicle cada vez más lento, por lo que me estoy perdiendo fotos.
Otro razonamiento, y tal vez el más inteligente, sería, me quedo con el diafragma que quiero, subo el ISO a 400, que yo conociendo mi cámara sé que no me pierde calidad, me permite bajar la potencia del flash, pero no me cambia la exposición. Sigo trabajando a la misma distancia, sigo trabajando con el mismo modificador. Entonces, el resultado final de exposición y de cómo incide la luz sobre la herramienta va a ser el mismo. Otra cosa más, suponte que yo me compro, si yo estoy con esta joda de también tener que alejar el flash para poder tener un mayor espectro lumínico porque no tengo modificadores, a medida que voy alejando el flash me va perdiendo potencia. Entonces, también tengo que tener a veces la posibilidad de poder subir un poco el ISO o la potencia del flash para no matarlo. Estos ejemplos igual se prestan mucho para estudio. En evento social cambian un poco las reglas del juego. A ver, voy a leer esta pregunta del viernes. Y si estoy en exterior, ¿qué defino primero? A ver, enfoco el fondo con la luz que yo quiero, después veo la potencia del flash o el diafragma. Bueno, a ver, si vas a trabajar en exteriores con flash, primero y principal es qué tipo de foto vos querés generar y qué tan importante es el fondo o no. Bien, porque en muchas ocasiones a veces el fondo no es importante. Entonces, a mí no me interesa exponer al fondo y sí me interesa exponer al primer plano. Pero suponte que vos estás en la playa metiendo un atardecer y el atardecer te encanta y querés que se vea en la imagen porque la pibita te lo pidió, lo primero que hacemos entonces es exponer al fondo. Bien, ¿qué me da el fondo? El fondo me da ISO 500. Igual lo primero que tenés que hacer es cómo querés que se vea la imagen. Si yo quiero que se vea con determinada profundidad de campo, lo primero que pongo es el diafragma. Yo quiero laburar con un diafragma 2.8. A la exposición correcta, ¿qué me da? 2.8, ISO 500, velocidad de 1/200. Bien, saco la imagen, el fondo se ve perfecto porque lo hice a fotometría y la exposición es la correcta. Ahora tengo que iluminar el primer plano. Yo necesito que la potencia del flash sea la correcta para qué? Sea la correcta para ISO 500 y f2.8. ¿Se entendió eso? Bien del sur, más o menos respondí la pregunta. Ahora hay que ver cómo hacemos todo eso, ¿no? Pero el razonamiento sería eso. Primero busco el fondo y después busco la potencia para el diafragma que yo puse corresponda a la potencia del flash. La gran complicación viene cuando nosotros en esa exposición que dice Gonza, nuestra velocidad nos da más de 200. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Toda esa medición la haces con la cámara? Claro, porque esa medición que estamos haciendo, la estamos haciendo de la luz continua. Y después vamos a agregar el flash y que se adapte a nuestros parámetros que ya tenemos, porque la luz continua no la podemos modificar. Si a mí me está pidiendo una velocidad de 1/2000, en una velocidad de 1/2000 para controlar la luz continua y mi flash sincroniza en 1/200, ahí ya tengo un problema y ese es uno de los grandes problemas de utilizar flash en exteriores en plena luz día y no tener el sincronismo en alta. Por eso decimos que si van a hacer una compra traten de hacerlo de la manera más inteligente posible, teniendo en cuenta si tiene o no sincronismo en alta, porque si no les va a complicar bastante, tal vez terminen usando un diafragma 11 solo porque tienen que controlar la luz porque no pueden subir la velocidad más de 1/200. Porque como dice Gonza, mi idea era usar 2.8. Ahora, 2.8 hizo 200, me pide una velocidad de 1/2000. Entonces tengo que cerrar el diafragma y bajar la velocidad porque no la puedo usar por el diafragma. Entonces, es un tema de, digamos, un tire y afloje cuando nosotros utilizamos un flash que no tiene sincronismo en alta en exteriores cuando tenemos mucha cantidad de luz. O sea, con todo se puede. No tienen que ir a yo no soy partidario de ir a comprarse los mejores chiches o los frecuenciadores que traen display y te calientan la comida o te abren el garage, ¿viste? De la casa. Pero sí ser coherentes con qué van a comprar. Ustedes, como hoy hablábamos, con un cable de sincro están sincronizando en alta y no necesitan más nada. Pero si van a comprar por primera vez, traten de hacer la compra lo más inteligente que puedan para no seguir gastando plata. Una compra inteligente de flash hoy sería comprarme un flash que sincronice en altas sí o sí. Pero ojo, que después me tengo que comprar el frecuenciador.
Bueno, ese frecuenciador tiene que sincronizar también en alta, si no, el flash que compré que sincroniza en alta no me sirve para nada. Lo que pasa es que también hoy muchas cámaras sincronizan ya de por sí con los flashes, hay cositas. La cámara no, el 90% de las cámaras, si el flash sincroniza en alta, la cámara te la va a sincronizar en alta. Yo hasta ahora conocí un solo modelo de Nikon que no, por más que el flash sincronice en alta, el obturador no te deja sincronizar en alta, que para mí se puede descular desde el manual, pero es el único caso. Después, si el flash te permite sincronizar en alta, las cámaras actuales también te permiten sincronizar en alta. No me acuerdo cuál, pero es una reflex de Nikon de primer segmento. Creo que Tipo, la D80 era. no, esta es más nueva, Santi. Creo que es tipo 3000 y algo, me parece. Ah, la D80 fue la que tuvimos problema con la sincro de velocidad que era más alta. No era la que vos decís. Me confundí. Acá Rocío dice, o sea, la idea siempre es controlar primero la profundidad de campo y tener un flash que te permita dejar esos parámetros. El tema es que como que el flash se mide en cantidad, sí o sí el flash se mide con el diafragma. Y de chapa, el diafragma controla la profundidad de campo. Entonces, si vos estás laburando en un exterior y querés un desenfoque, abrís mucho el diafragma y le vas a tirar poca potencia del flash. Ahora, si estás laburando en estudio y querés un diafragma 16 porque querés que esté todo en foco, vas a necesitar mucha potencia del flash sin cagar a palos el flash. Y también tiene que ver con el sistema personal que el fotógrafo tenga, y a mí en lo personal siempre, como que yo la foto la veo respecto a la profundidad de campo. Siempre me gusta a mí elegir con qué diafragma trabajar y que me decante en fotometría o en exposición correcta qué velocidad o qué ISO voy a laburar. ¿Sí? Yo creo que lo más, la idea en realidad es controlar todo. O sea, saber la imagen que queremos final antes de si voy a usar flash o no. Porque si yo sé la imagen que quiero de manera final, sé qué flash voy a usar, o si no voy a usar flash, o si voy a usar una luz suave, o qué horario. Puede ser difícil, pero cuanto más planifiquemos o más en la cabeza nos metamos de manera técnica la foto que queremos, menos problemas se nos van a presentar. Si nosotros vamos al momento de sacar la foto y empezamos a definir todo, por ejemplo, con la modelo ahí o a lo que le queremos sacar, de repente hay que tomar un montón de decisiones, todos una encima de otra, que creo que nos van a complicar más que si nos tomamos el tiempo anteriormente de pensar qué imagen quiero y si realmente tengo la necesidad de usar un flash en ese exterior que por ahí no tengo las herramientas o me falta algo o me sobra de otra cosa y no sé, tengo muchos rebotadores y me tiro a usar luz continua, siempre y cuando traten de tener... Bancame, Santi, quédate un cachito. Sí, de resolver las cosas con lo que tengan. Eh, a todos nos pasó, tanto a Gonza, eso lo hemos hablado, que al principio cuando uno empieza a estudiar y empieza a ver que los flashes, tendemos a creer que la única foto profesional, entre comillas, es la que tiene 15 flashes por todos lados. Y de repente compramos modificadores y un montón de flashes para ponerlos por todos lados y en realidad después no sabemos bien qué está haciendo cada uno. Simplemente copiamos sistemas de laburo que no tienen demasiado sentido copiarlos si no sabemos qué hace cada uno. A la hora de la práctica me siento que estoy re perdida, es normal, pero la verdad es sentarse y descularlo, digamos. La única manera de aprender a sacar fotos es sacando fotos. Prueba y error, sí, pero teniendo en cuenta la cuestión teórica siempre, porque la prueba y error sin base teórica no nos va a servir demasiado. Disparador para tener flash fuera de la cámara tendría que tener en cuenta, depende si nuestro flash tiene sincronismo en altas. Si no tiene sincronismo en alta, cualquiera les va a funcionar. Hay algunos que vienen dedicados para Nikon, otros para Canon, pero generalmente todos los que tengan contacto central, que es el punto más grande que van a ser todos, van a hacernos disparar el flash fuera de la cámara. Lo que sí nos van a limitar la velocidad máxima de obturación. Vamos a decir en 1 sobre 200, pero como decía Gonza, depende cuáles sean, puede ser un poquito menos, porque la cámara le manda la señal al emisor, el emisor al receptor, el receptor recién ahí al flash, entonces hay veces que por ahí es preferible usar una velocidad un poco más baja, como 125, para asegurarnos de que no se va a ver reflejada la cortina del obturador sobre la imagen.
A ver, Lautaro, ¿qué tenés que tener en cuenta al momento de comprarte un emisor o un Eh, receptor? ¿Esa eso es es lo la que... respuesta? Sí, Joya. Listo. ahí estamos. Que Eh, sincronice en alta me parece que es clave. Ah, y otra cosa más, que mantenga el TTL. Eso se me pasó. Por más que, suponte que a vos te pinte, andás a ver por qué, usar el flash en TTL fuera de la cámara. Para que el TTL, el emisor te lo respete, el emisor y el receptor también tienen que tener ese pin de conexión, pero si sincroniza en alta, sincroniza en TTL. Así que usualmente eso va de la mano. Si sincroniza en alta, es apto para TTL. Y la mayoría de los flashes que sincronizan en alta son TTL o viceversa. Así que usualmente esa tecnología va de la mano. Otra cosa que quería decir al momento de comprar un flash es también ustedes evaluar qué disciplina van a hacer. Porque, por ejemplo, hoy en un evento social, un flash no es la luz principal. A mi forma de verlo, ¿no? Es un paréntesis. Es la luz de relleno. Entonces, yo hoy en un evento social estoy laburando, no yo, digo, los fotógrafos, con una potencia de 1/64 y 1/32, salvo en las fotos del living o algo más donde yo quiero más profundidad de campo y tengo que cerrar el diafragma, que le tengo que dar más potencia. No porque quiero iluminar más, sino porque tengo que iluminar el diafragma que decidí para tener en foco a 12 personas. Sino después siempre laburo con potencias muy, muy bajas. Eso te da la pauta de que si bien es la luz que te ilumina el sujeto, en cuanto a potencia no es tu luz principal. En cambio, en un estudio fotográfico, el flash, en cuanto a la potencia, sí es tu luz principal. Y cuando la luz pasa a través de modificadores, o sea, si pasa a través de un paraguas, los modificadores siempre te comen luz. Así que esto también ténganlo en cuenta. Y vos tenés el flash a 2 metros de la modelo o del modelo sin ningún modificador y hiciste todo el biribiri de exposición y te da F8, cuando vos le pongas un paraguas adelante o lo rebotes en un paraguas prateado o le pongas una ventana o le pongas un beauty o le pongas un octavox, te va a comer luz. Bien, entonces ese dato también es importante a tener en cuenta y no es un dato menor. Vos te compraste un octavox de 2 metros que está genial. Si venías laburando en F8 a media potencia, con ISO 200, ahora vas a tener que laburar, si querés mantener el mismo parámetro, vas a tener que laburar a plena potencia. Y si querés seguir laburando a media potencia, de ISO 200 te vas a tener que pasar a ISO 500. ¿Se entendió eso? Entonces, cuando uno compra algo, siempre va de la mano de no un problema, pero sí tener que cambiar un poquito el parámetro del juego y de seteos que yo venía manejando. Y hasta ahora no hablamos del mayor problema, creo, no me acuerdo, Santi, que es cómo exponer con flash. Si yo no, el fotómetro de la cámara no me sirve. Así que bueno, con qué pequeños truquitos yo puedo empezar a exponer correctamente para después poder hablar de iluminación. primero que nada, tengamos en cuenta qué, en qué ambiente vamos a hacer las fotografías, ¿no? No es lo mismo exponer con un flash manual en un salón, como decía Gonza, en una situación de evento social noche, que en plena luz día. Y si me preguntan a mí, creo que es mucho más fácil trabajar en un salón que en pleno luz día, porque a contrario de lo que se cree, cuando tenemos menos cantidad de luz es más fácil y nos permite más grado de maniobra. Cuando tenemos mayor cantidad de luz ambiente, tenemos que lograr controlarla y hay uno que nos está limitando, que es la velocidad de obturación. Entonces, partiendo de que vamos a trabajar, por ejemplo, o va a buscar una correcta exposición en un evento social, yo lo primero que tendría en cuenta es, incluso antes de ver el salón, saber que vamos a trabajar con sensibilidades medias o altas, dependiendo, uno, si nuestra cámara se lo banca, y dos, la iluminación del salón. Hay salones que tienen excesiva cantidad de luz, no, o no sé si excesiva, pero muchísima cantidad de luz, y que no nos van a permitir utilizar, por ejemplo, más de ISO 800, pero generalmente es lo menos. Y otros que van a hacer todo lo contrario, que van a tener prácticamente nula el flujo luminoso continuo o de eventos. Eso además del salón tiene que ver con, digamos, las fiestas, si han contratado servicios de luces y todo. Pero bueno, yo en primera instancia lo que pensaría antes de llegar al salón es que no voy a usar un ISO 100, ni 200, ni 400. Tal vez
800 para arriba, y como les digo, teniendo en cuenta su cámara. En 800 creo que la mayoría de las cámaras que todos tenemos se la van a bancar, sean full frame, APS, salvo que tengan más de 12 años. Pero sí, si tenemos una cámara más nueva, probar entre ISO 1600, 3200. ¿Qué nos va a garantizar eso? Primero que con cuestiones de flash no vamos a tener necesariamente forzarlo demasiado porque nuestro sensor va a ser muy permeable a esa luz que nosotros vamos a tirar, entonces no tiene que ser una potencia muy alta. Segundo, nos va a ayudar a captar también la luz ambiente, porque esa luz ambiente que va a ser tenue la vamos a lograr captar. Con respecto al diafragma, tal vez vamos a intentar utilizar el diafragma más abierto o uno de los más abiertos que tengamos. Si tengo un diafragma si tengo un objetivo que es 1.4, tal vez no es necesario que usemos 1.4, pero tal vez un 2.8, y si no tenemos esa posibilidad, el más abierto que podamos en un caso práctico sería un 3.5 o un 5.6 si tenemos un lente kit, dependiendo de la focal que estemos utilizando. Y después la velocidad de obturación tendríamos que tener en cuenta, ahí sí, solo la luz continua. Si yo tengo muy poca luz continua, tal vez me voy a jugar a usar velocidades medias o bajas, un 30, un 60. Yo ahí les voy a escribir más o menos el seteo que les dije para que lo interpretemos juntos. ¿Por qué velocidades medias o bajas? Sino por el simple hecho de que vamos a querer captar luz ambiente, pero como generalmente todos sabemos, la velocidad va a ser la que define si las cosas salen movidas o no, si registro o no movimiento. Pero justamente una de las características del flash y una de las principales características, creo yo, que actualmente se sigue utilizando y es indispensable el flash en eventos sociales, por más que la tecnología avance, es la posibilidad de congelar. Al ser una luz que tiene un tiempo determinado, está solo iluminando durante un tiempo muy cortito, ese golpe de luz lo que va a hacer es fijar lo que estamos iluminando en el sensor de manera rápida. Eso va a lograr de que en ese primer golpe de luz nosotros logremos tener congelado al sujeto y bien iluminado. Y en este caso sea como funcione como una luz de relleno. Y con la velocidad baja, lo que vamos a hacer es lograr captar la luz ambiente que hay en el salón para que los fondos no sean oscuros. Si yo mantengo el mismo ISO, el mismo diafragma, y subo un montón la velocidad, suponiendo que me deja mi flash, lo único que va a cambiar es el fondo. El sujeto va a estar exactamente igual iluminado por la luz del flash, pero el fondo va a quedar muy oscuro y lo que nosotros no queremos es que haya una situación que no se entiende entre la figura y el fondo. Queremos poner al sujeto en contexto. ¿Se escucha? Sí, se escucha Se perfecto, escucha Santi. Se perfecto. escucha Entonces, perfecto. de esa manera vamos a lograr que los fondos tengan un poco más de interés y los sujetos no nos queden como si fuese adelante de una cortina negra, porque si no, no se llega a entender en qué situación está y la gente que nos contrató o que nos muestra perdón, que nos quiere que nosotros mostremos la fiesta, que la contemos, van a querer que se vea el ambiente en el cual se desarrolló. Cuando trabajamos en exterior, por ahí es un poco más complejo porque acá en este caso, en la fotografía nocturna, bajamos la velocidad para captar. Acá la deberíamos subir para lograr limitar esa luz. Y la velocidad es la única que va a limitar la luz continua. Si la velocidad es la única que limita el ingreso de la luz continua, pero a su vez el flash me la limita porque la velocidad de sincronismo no me permite subirlo más de 200, voy a tener que recurrir a los otros parámetros y ahí es donde yo empiezo a perder el control. Si yo quiero usar un diafragma 2.8 y tengo que usar un diafragma 11, porque si no me queda sobreexpuesta la imagen, empiezo a tener problemas porque yo no estoy controlando la imagen. No sé si alguno tiene alguna duda con respecto a esto, si se perdió, si quieren que lo volvamos a explicar. Son 8:30. ¿Les parece bien? Vamos a hacerlo así como consensuado, si seguimos hasta las 9 o hasta 9 menos cuarto. No quiero entorpecer su cena y demás, sus bebidas. Nos queda un montón, así que antes de continuar con el temario que teníamos planeado, me gustaría que nos hagan preguntas de cosas que no hablamos y tal vez hoy se conectaron a esta charla para que esas preguntas sean respondidas. Entonces,
vamos a mechar ahí con 2 o 3 preguntas de algo que tal vez no hablamos y lo respondemos y después continuamos y ya veremos que ya continuamos con esto porque es extenso e interesante el tema, me parece. Pero sí, bueno, si tienen alguna pregunta, mándenle pregunta y si no, continuamos con lo que con Santi teníamos pensado seguir dando hoy. Bueno, dale, cómo no. Pregunta con dos flashes, Nico, ¿cómo recomienda iluminar un estudio de chico? Depende de la imagen final, si queremos el fondo iluminado o no, si queremos una imagen muy contrastada, si queremos una clave alta. Podemos usar los dos flashes sobre el sujeto, un solo flash sobre el sujeto y uno sobre el fondo. Podemos usar los dos sobre el fondo y exponer para el sujeto y así reventar el fondo y tener una iluminación más envolvente en el sujeto. Las combinaciones son no quiero decir ilimitadas, pero son muy grandes en relación a la imagen final que queremos tener. Si queremos un retrato clásico, tal vez mi recomendación es uno al sujeto a 45 grados, muy difuso, y el otro puede ser en contraluz al sujeto para despegarlo o sobre el fondo. Eso para mí depende mucho de la estética final que busquemos. Tiene que ver, Gonza, con lo que vos querés hacer. O sea, ¿por qué usaría 2 flashes? Bueno, primero, ¿por qué los querés usar? Sería la pregunta, aparte de por tenerlos. ¿Qué necesidad tenés vos? Cuando hablamos de un esquema de iluminación normal, pero no lo vamos a ver hoy, hablamos de lo que se llama un esquema de iluminación ABC, que tiene luz principal, luz de relleno y luz de fondo. El tema es que vos podés iluminar al sujeto y el fondo con 2 flashes, o podés iluminar al sujeto y el fondo con un flash y podés iluminar al sujeto, rellenar al sujeto e iluminar el fondo también con un solo flash. Esto tiene que ver con yo entender a qué distancias voy a poner el sujeto del fondo y qué distancia voy a poner el flash del sujeto. Y son todas cosas que me encantaría que con Santi les podamos contar y explicar. No sé si vamos a poder hoy, y la respuesta es no, pero lo vamos a ver. Así que, Gonza, la respuesta sería eso, dependiendo de lo que vos quieras hacer. Qué quieras hacer, cómo lo quieras hacer, cómo lo quieras mostrar. Bien del Sur, te respondo la pregunta, pero no ahora porque no tengo ni puta idea de eso, pero sí te lo investigo para ver qué transformador tenés que comprar. Lautaro, los modificadores que van arriba, ¿cuál te recomiendo comprar con Santi? Dependiendo qué es lo que quieras hacer. Acá volvemos a lo mismo. Vos tenés que preguntarte qué es lo que querés hacer. Yo en primera instancia trataría de evitar el paraguas, porque el paraguas está bueno y tiene un montón de características muy positivas, pero no es tan versátil porque es bastante difícil manipularlo en exteriores y depende el tamaño del estudio que vos tengas, por la construcción que tiene el paraguas, que no es forma ventana, la luz a veces tiende a abrirse mucho, no en la imagen, sino en incidencia. Y hay muchas posibilidades de que tengas luz incidente en tu cámara. Así que te recomiendo comprarte una ventana de luz, ¿sí? Sí, o si no, lo que siempre recomendamos, que es lo más económico que posiblemente incluso hasta lo tengan, son los 5 en uno, los rebotes que en la parte central funcionan de difusor. Entonces, tirando el flash sobre el difusor, ya estoy haciendo un modificador. Está bien, no es dedicado para el flash y tal vez tenemos que poner varios pies para sostener, pero digo, es algo que en primera instancia tal vez todos pueden llegar a tener. Y si no es el difusor del 5 en uno, que es algo dedicado para fotografía, cualquier sábana blanca la pueden usar como difusor o como rebote. La idea es que la fuente de luz sea más grande para, digamos, para hacerlo más suave, si es lo que buscamos. Con respecto a lo que decían de cambiar el transformador, es buscar algún transformador de potencia, no tiene que ver con fotografía en sí, sino con adaptadores de potencia. Hay algunos, ¿cómo se llaman? Los que regulan la tensión, que tienen entrada de 220 y salida de 110, lo podés controlar a través de ahí. 700, los watts generalmente responden a lo que tira el flash, Al digamos, es número la vida. manera, exacto, el número vida de los flashes de estudio se miden en watts, digamos. Eh, Después está con qué línea de potencia de energía eléctrica labura. Generalmente está a 110, creo que es Estados Unidos y México, y 220 prácticamente el resto. Lo único que necesitas es un transformador porque si vos lo conectás a 220 y es de 110, tiene el doble de potencia de la que necesita y ahí lo vas a quemar el flash. Acá hay una pregunta de Rocío que me copa.
Y antes quiero, me voy un toque, ¿no? Ya me saben. La respuesta, con respecto a lo de bien del sur, si la pregunta es, no sé qué pregunta es, pero si tiene que ver con flash de estudio, de cuántos watts comprar, yo creo que a partir de 400 watts está bien. Si 200 y 300 watts en plena potencia en un estudio nos vas a laburar con diafragmas 8 y 11, pero no más que eso. Yo creo que es aconsejable partir de entre 300 y 400 watts por lo menos. Y 700 watts o los de 800 sería una locura. Salvo que tengas que hacer fotos de cosas inmensas o mucho cúmulo de gente con un flash de estudio de entre 300 y 400 watts en cuanto a lo que la potencia demanda, vas a estar bien. La respuesta de Rocío está buena. ¿Por qué usarías flash cuando tenés mucha luz natural? Y depende. Depende qué es lo que quieras hacer, cómo lo quieras hacer. A veces cuanta más luz tenés, más tenés que compensar, ¿no? Porque si tenés mucha luz del mediodía y unas sombras de la muerte, sí o sí vas a tener que usar una fuente de luz, ya sea artificial, como un flash o un rebote, para poder compensar ese nivel de sombras. ¿Por qué utilizarías un flash en exteriores? Porque la referencia que te mandó el cliente tiene una iluminación especial y dedicada con una dirección y una intensidad X que no podés controlar con la luz del sol y que solamente vos con una luz artificial podés manejar ese nivel de contraste o ese nivel de dureza. Utilizaría flash también porque querés exponer el paisaje también. Entonces, si la luz viene de atrás y expones el paisaje, te queda subexpuesto el sujeto. Así que sí o sí necesitas un flash para poder compensar la exposición. Cuando vos trabajás solamente con luz natural, no podés, o se vuelve muy difícil controlar sujeto-fondo. Como resultado, si trabajás en sombra, te quedan los fondos oscuros o viceversa. Entonces, a veces en ese caso es cuando vos necesitas laburar con una fuente de luz externa para poder compensar lo que es la exposición en el fondo y la exposición en el primer plano. Si no, casi siempre cuando laburás con luz natural, salvo que sea un día súper nublado, tenés diferencias muy marcadas de exposición entre las altas y las bajas luces. Eve, tenés que tener ahí un frecuenciador que te permita a vos sincronizar en altas velocidades, salvo que estés utilizando el sincronismo propio de la marca. O sea, por ejemplo, el 600 de Canon con una Canon te permite laburar con su propia conexión y entonces no necesitas tener ni un frecuenciador que te permita trabajar en alta. Ahora, si vas a trabajar con frecuenciadores, con el flash fuera de la cámara y querés trabajar en altas velocidades, sí o sí tiene que ser un frecuenciador que te permita trabajar con velocidades altas. Ayer alguien preguntó, no sé si está acá, porque Santi se puso la gorra y dejó entrar a 30 nomás, pero ¿Cómo le pusiste contraseña? si, Lácara. si estás trabajando en un salón y el techo es negro, no, la luz no la podés tirar para arriba. Espero que esté aquí la persona que hizo esa pregunta, porque la luz no tiene no tiene a dónde volver. Usualmente uno rebota la luz hacia arriba cuando está trabajando con un techo blanco, entonces amplifica el espectro del tamaño del flash al tamaño del techo y vuelve luz blanca. Si yo estoy trabajando en un salón sin techo o con techo negro, independientemente de la altura que esté, el flash va, pero no vuelve, o sea, no vuelve nada de luz. Pero tampoco es aconsejable tirar la antorcha de frente. Entonces, bueno, en ese caso a lo mejor ahí activé la cámara, en ese caso a lo mejor sí puedo utilizar El babero. alguna cosita como esta que me permita a mí que el tamaño de la fuente de luz, que es este, se amplifique a este, que la luz deje de ser dura para convertirse en suave. Entonces, una cosa es poner el flash ahí, constantemente va cambiando la direccionalidad de la luz y por lo tanto voy logrando un efecto diferente en aquello que quiero fotografiar. Pero si el techo es negro, más o menos ahí, a un 45 a 60 grados, más o menos lo voy a tener como para que la luz rebote y me ilumine a la persona, porque ahí y sin nada no vuelve luz. Y ahí, pero con rebote, también vuelve muy poca luz si no tengo la devolución de arriba. Entonces, más vale ahí lo que yo hago es direccionar con un poco más de intensidad la luz hacia la persona. O también le puedo poner tipo cosas como esta, pero con esto mismo, pero en color blanco, digamos. Bueno,
modificadores de luz para el flash de Zapata hay muchísimos. Depende qué quieren hacer, cuál es su sistema de trabajo, si trabajan con luz, con flash de Zapata fuera de la cámara o sobre la cámara, eso también hace que un poco la cosa cambie. Pero en líneas generales, como muy por arriba, y las características más interesantes del flash serían un poco la que hablamos, aunque no hablamos de flash manual, no hablamos ni de flash automático ni de flash TTL. Hablamos de exposición con flash. Santi, vos contaste la regla del número guía, distancia y la. Sí, en realidad hablamos la manera más práctica, no del flash, del número guía en sí, pero sí de la manera práctica. Bien, cuando uno trabaja con flash, el fotómetro no funciona, así que uno tiene que buscar cómo lograr exponer correctamente cuando se trabaja con flash. El número guía sirve para eso, para poder exponer con flash. Si yo sé el número guía que mi cámara tiene, yo puedo dividir la distancia en metros que me encuentro de la persona por el número guía que estoy manejando, y el resultado que me dé es el diafragma, ¿se entiende? Si me da 8, le pongo F8 a mi cámara y de esa forma yo logro una exposición correcta. Espero que eso ya se haya entendido, porque a los que se van a armar un estudio en su casa, y si no, la única forma de de saber o de exponer correctamente con un flash es con un fotómetro de cámara, es con un fotómetro de mano, con un flashímetro. Que el flashímetro me permite a mí hacer una medición de luz, tanto incidente como reflejada, pero que me permite hacer una medición de luz cuando la fuente de luz es intermitente. Entonces yo al fotómetro de mano le pongo el ISO y pongo el fotómetro de mano en aquella superficie que quiero fotografiar, y cuando la luz del flash incide me dice qué diafragma usar. Entonces la regla del número guía sirve para eso. Yo tengo un flash número guía 20 y estoy a 5 metros del sujeto, hago 20 dividido 5 en ISO 100, ¿no? Y el resultado que me da lo utilizo como diafragma, siempre y cuando yo esté utilizando el flash de manera directa. Ahora, si yo le pongo un modificador de luz, la potencia ya está cambiando, así que de lo que me dé tendré que haber un poquito más el diafragma. Por eso es muy común que muchos fotógrafos de la vieja escuela siempre trabajaban a una distancia del sujeto, siempre sacaban fotos a 1,5 metros, ponele, de la persona. Porque el tipo sabía que si le sacaba una foto a una chica sola a 1,5 metros era F4 a 1/4 de potencia. Y cuando se le juntaban 5 personas, seguía la misma distancia, pero cerraba un poco el diafragma y subía un poco la potencia, pero ya tenía lo que era ese sistema de trabajo. Mantener siempre la misma distancia con el sujeto, conociendo el número guía, hace que vos siempre puedas trabajar de manera correcta cuando expones con flash. Y porque aparte después hubo otra tecnología de flash, que es una tecnología intermedia, que era la tecnología de flash automática, que a vos, dependiendo a qué distancia te encontrabas del sujeto, vos le informabas qué potencia poner. Pero eso lo vamos a ver en profundidad si les pinta tener un nuevo encuentro, porque estaría bueno también hablar de esquemas de iluminación. Y a mí me interesa mucho poder enseñar cómo con una sola fuente de luz armar varios esquemas de iluminación, y a lo mejor salirse de que necesito 3 flashes para hacer un buen retrato, y obviamente lo necesitas y se puede, pero con una sola fuente de luz vos podés iluminar casi todo lo que vos quieras, siempre y cuando tengas a lo mejor conocimiento, y a veces obviamente se escapa y necesitas tener más herramientas. Pero en primera instancia y en segunda también, con una sola fuente de luz podemos lograr casi todo lo que queramos. Chicos, yo creo que medio que podemos cerrarlo acá. Santi, ¿pensás que hay algo muy pertinente para decir? No, que le pierdan el miedo al flash y que lo único que tiene diferente es estas cosas que vimos de que no se puede manejar exactamente igual a la luz continua, pero que nos da muchas versatilidades al solo ser una fuente de 4 pilas, ¿no? Y que no hablamos nada, porque en realidad creo que lo que hicimos hoy fue presentar el flash, sus dificultades y algunas de sus características. Digamos, no hablamos de modificadores, no hablamos de iluminación, no hablamos de esquemas, no hablamos mucho sobre todo lo que podemos profundizar. Así que bueno, gracias por haberse quedado acá. Eh, la rompe, la verdad que está buenísimo. Mañana es la charla de Hernán Di Jerónimo,
y déjenme ver cuándo podemos colocar una segunda clase de esto. A lo mejor el lunes, si les pinta, de 7 a 9, metemos una continuación directa de lo de hoy. Bueno, desde mi parte agradecerles y espero que les haya servido. Pregunten lo que quieran por el grupo de WhatsApp o por privado a Santi y a mí y se les responde lo que sea, chicos. De verdad, muchísimas gracias. Por Adiós, mí, muchas gracias. nos vemos.